Preparo para ti la reina de la repostería francesa, tarta tatin. Hola mi gente, ¿qué tal? Hoy os traigo la que para mí es mi tarta favorita y tenemos suerte porque además es la más sencilla de hacer del mundo. Tan solo vamos a necesitar 4 ingredientes y tenéis la tarta montada en 10 minutos. Cuenta la leyenda que la tarta tatin o tarta tatin fue creada por las hermanas Tatin que regentaban un hotel en Francia, cocinaron unas manzanas y se les pasaron de cocción y para no desperdiciarlas le pusieron una base encima y la hornearon. Al darle la vuelta con cuidado salió esta delicia de la repostería. Es un postre muy simple, pero de verdad os digo que es un bocado espectacular. Es una tarta exquisita con unos matices, un aroma. Como veis, no le voy a poner ni especias, aunque podéis usar canela, nuez moscada, pero así, tal cual, mantequilla, azúcar, manzanas y hojaldre. De verdad, creedme que es una pasada. Seguid mis pasos porque es un éxito asegurado. Podéis acompañarla con una bolita de helado de vainilla y eso ya es un bocado divino. Por cierto, la tarta tatán tradicional se hace con manzana, pero sale espectacular con plátano cortados en dados así gorditos, con piña, con pera, con melocotón. Uséis la fruta que uséis, de verdad, hacedla porque os va a encantar. Vamos al lío. Y como siempre, comienzo mostrando los ingredientes, aunque en esta ocasión casi no merece la pena. Igualmente los tenéis en la descripción. Como os he dicho, vamos a utilizar tan solo 4 ingredientes, que son manzanas, hojaldre, 100 gramos de azúcar y 100 gramos de mantequilla. Listo. Yo os recomiendo para la tarta tatin utilizar la variedad Pink Lady. Os cuento por qué. La manzana Pink Lady es una manzana bastante seca, tiene menos agua que otras variedades y la acidez perfecta. Al tener menos agua, eso va a hacer que aguante mucho mejor la alta temperatura del horneado y no se nos deshaga cuando la desmoldemos. Pero si prefieres utilizar otra variedad, tampoco hay problema. Vamos a comenzar pelando las manzanas. Para el molde que voy a usar 3 manzanas. Las dos primeras las voy a cortar en 8 gajos iguales. Primero la mitad, después en cuartos y luego cada cuarto en 2 mitades, así a lo largo. Y la tercera manzana voy a cortarla a la mitad, media la voy a cortar también en 4 cuartos y la otra mitad la dejo así porque va a ser el centro de mi tarta. Ya verás qué bonita. Ahora les retiro el corazón y las pepitas con cuidado que no se rompan. Vas limpiándolas todas. Mirad qué cosita más bonita me he encontrado. Entre las semillas de mis manzanas había una que había germinado. Y esta la voy a sembrar porque dentro de unos años será un precioso manzano. De la última, la que vamos a utilizar como base, que hemos dejado a la mitad, le quito el corazón así, como estáis viendo, y la dejamos con su forma para utilizarla de centro de mi flor de manzana. La piel, el corazón de las manzanas, te sirve para hacer una jalea de manzana ideal para brillantar pasteles que ya te enseñaré en otro vídeo. Bueno, para hacer mi tarta yo voy a utilizar una sartén de hierro de 26 centímetros de diámetro. Puedes utilizar una olla o un molde metálico que soporte tanto el calor al fuego como el horno. Es importante que no tenga mango de plástico, pero puedes utilizar el recipiente que quieras. O incluso uno de vidrio que puedas poner tanto en la vitro o en el fuego como en el horno. En primer lugar ponemos 100 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente y la presionamos contra el fondo, en este caso de mi sartén o de tu molde, hasta formar una cama de mantequilla. Bueno, ahora le pongo 100 gramos de azúcar por encima y lo distribuyo un poco. Y montamos la tarta poniendo la media manzana boca arriba en el centro
y los gajos con la parte redondeada hacia abajo, formando una flor de manzana. Y ya tienes tu tarta montada. Ahora toma una lámina de hojaldre. Yo he comprado una lámina circular, pero si la encuentras rectangular, pues cortas un disco más grande que el tamaño de tu molde, lo colocas encima de las manzanas y remete los bordes así, haciendo un repulgo bonito, aunque bueno, realmente después no se va a ver cuando esté emplatada. Que quede recogidito. Y esta va a ser la base de nuestra tarta, porque la gracia de la tarta tatán es que se hace al revés. La base va encima y después le daremos la vuelta. Importante, haz unos cortecitos en el hojaldre para que el vapor salga poco a poco y no se nos abombe y pueda perder el líquido de la fruta. Ahí va. Llévatela al fuego y ponla a fuego suave, al 4, al 5, según tu vitrocerámica o tu fuego, pero que se vaya cocinando poco a poco. La idea es que vaya perdiendo el líquido la manzana y se vaya formando una especie de toffee delicioso que luego va a ser una locura. Hay personas que primero cocinan el caramelo y luego las manzanas aparte, pero claro, al cocinarse así la manzana se está haciendo como el vapor en su propio jugo dentro del caramelo y se está concentrando muchísimo el aroma y el sabor. Yo la he tenido un total de unos 40 minutos más o menos y vas a ver el punto cuando se forme, a través de los agujeritos vas a ver que se forma un caramelo dorado y eso es señal de que ya está lista para introducirla en el horno. Así que ahora me la llevo al horno precalentado a 180 grados y la voy a tener cocinando en el horno durante 40 minutos para que se me haga el hojaldre y las manzanas terminen de caramelizarse. Y ya la tenemos lista. Ahora deja que temple un poquito, lo justo para que no te quemes, y ya puedes desmoldarla. Colócale un plato encima, dale la vuelta, unos golpecitos, mala, y se hace la magia. ¡Tachán! Bueno, ¿has visto qué cosa más apetecible? Tienes que hacerla en casa, no tienes excusas porque ya has visto que más sencilla, imposible. Puedes degustarla fría o así templadita con un poco de helado de vainilla y es la combinación perfecta. Alta repostería francesa en casa. Y nada más, simplemente agradecerte que hayas elegido mi receta y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, porfa suscríbete a mi canal.